la plenitud de Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero. Gálatas 3:26-4. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4:6, 7, 28, 31. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Juan 15. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:5-6, 11. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:4-6. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Porque para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:2.2. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Oremos, oh Señor, nos sentimos profundamente avergonzados bajo tu luz. Esto es porque nuestra vida es tan pobre, aun cuando vivimos realmente en tu plenitud. Todavía estamos sedientos, aunque estamos rodeados de aguas vivientes. Abre nuestros ojos para que veamos que la plenitud está solamente en Cristo. Podemos disfrutar de esta plenitud no debido a nuestra fe, sino debido a la gracia de Dios, no por medio de nuestra voluntad, sino por elección de Dios. Tampoco es debido a nuestra consagración o nuestra obediencia, sino debido totalmente a tu beneplácito, tu gracia y tu misericordia. Todos nosotros sembramos por medio de ti y todos cosechamos por medio de ti. Oh Señor, abre mis ojos para que pueda ver la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Isaac y la Iglesia. La epístola a los Gálatas nos muestra que el principio del vivir cristiano es ser un heredero como lo fue Isaac. Tal como Isaac entró en la gloria, así también entran los cristianos. Tal como Isaac fue nacido de una promesa de Dios, así también los cristianos llegan a ser hijos de Dios por medio de una promesa de Dios. Del mismo modo en que Isaac fue un heredero, así también nosotros, los cristianos, somos herederos de Dios. La epístola a los Romanos nos habla de cómo un pecador recibe gracia, mientras que la carta a los Gálatas nos dice que después de que un pecador ha recibido gracia, no debería parar allí, sino que debería avanzar por medio de la gracia que ya ha recibido. El tema de Romanos es la gracia inicial, mientras que el tema de Gálatas tiene que ver con la gracia para avanzar y continuar. Los creyentes entran por el Espíritu Santo, pero no deben tratar de perfeccionarse por medio de la carne, véase Gálatas 3:3. El problema no radica en que tú trates de hacer algo o de darle algo a Dios, ya que la gracia es mirar fijamente a la misericordia de Dios sin ningún esfuerzo tuyo por mejorarte a ti mismo. No es asunto de lo que yo debería hacer. Es asunto de mirar totalmente a la gracia del Señor Jesucristo. Tal como Isaac, que fue un heredero y no un fundador, así deberían ser los cristianos hoy. La obra de Cristo es la herencia de Dios. De acuerdo al Nuevo Testamento, la obra de Cristo es doble. Una parte es, nosotros en Cristo y la otra es, Cristo en nosotros. Una parte es nuestro ser unidos a Cristo y la otra, Cristo siendo unido a nosotros.
En cuanto al tiempo se refiere, hemos primero de estar en Cristo y luego Cristo estará en nosotros. Por eso, en el Evangelio de Juan encontramos al Señor Jesucristo diciendo, permaneced en mí, y yo en vosotros, Juan 15:4. Nosotros en Cristo señala al hecho realizado en Cristo, mientras que Cristo en nosotros indica la vida de Cristo en nosotros. Nuestro estar en Cristo significa que nosotros como cristianos somos tocados por todos los hechos realizados en Cristo. Pero Cristo estando en nosotros, los cristianos, hace que sea posible que experimentemos a Cristo como nuestra vida. Los cristianos estando en Cristo significa que ganan todo lo que Cristo ha logrado en el pasado. Pero Cristo estando en los cristianos nos permite disfrutar hoy todo lo que Cristo es, como también todo lo que Cristo tiene. Para nosotros, estar en Cristo significa que todas las cosas que Cristo ha logrado llegan a ser también nuestra posesión propia. Cristo en nosotros hace que todo lo que Él ha logrado sea nuestro disfrute y nuestro gozo. El cristiano en Cristo. Nuestro ser cristianos en Cristo implica que Dios ya nos ha puesto en una nueva posición. Es un nuevo comienzo. Abarca desde el pasado hasta el día de hoy. Cristo estando en los cristianos comienza desde el día de hoy hasta todos los días del futuro sin fin. Nuestro estar en Cristo fue alcanzado por Cristo de una vez y para siempre. Pero Cristo estando en nosotros continúa por toda la eternidad. Mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, 1 Corintios 1:30, así declara la Sagrada Escritura. Esto significa que Dios no solamente nos hace salir del viejo hombre, salir de nuestro yo, de nuestro ego, del mundo y de Satanás, sino que Dios también nos hace entrar en Cristo. Romanos capítulo 1 al capítulo 4, nos habla acerca del comportamiento pecaminoso del ser humano, mientras que desde el capítulo 5 al capítulo 8 nos dice que el hombre mismo es corrompido. El comportamiento pecaminoso se debe a la corrupción del ser humano. Por eso, el hombre debe morir. Si creemos que hemos sido unidos con Cristo en la semejanza de su muerte, entonces también creemos que hemos llegado a estar unidos con Él en su resurrección y en su ascensión. Ahora vivimos en el Espíritu por la ley del Espíritu de vida. Porque solamente en la crucifixión, resurrección y ascensión todo lo viejo está concluido. Sin embargo, como eres tú crucificado, resucitado y ascendido. No es por tratar de morir, resucitar, y ascender, pues eso es obra de Dios. Es Dios quien nos une a Cristo, mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Este es un versículo sumamente precioso en la Biblia y es algo muy grande a nuestros ojos. Supongamos que pones un billete de 1000 pesos en un himnario. Si ese himnario se quema, los 1000 pesos dentro del himnario también se quemarán. Por otra parte, si tú enviaras ese himnario a Inglaterra, esos 1000 pesos llegarían también a Inglaterra. Todo esto sería verdad, porque los 1000 pesos y el himnario han quedado unidos. Nuestra comuerte, coresurrección y coascensión con Cristo está de acuerdo con el mismo principio. Nuestra vida natural ser bueno, gentil, paciente, o malvado y violento ha muerto en Cristo, ya está concluida. Del mismo modo, también hemos sido resucitados en Cristo y ya hemos entrado en la nueva creación. Por lo tanto, no necesitamos mirar a nuestro yo pasado y egocéntrico fuera de Cristo. En 1927, en una habitación arriba en la calle Wentour, el Señor Jesucristo me mostró el asunto de la comuerte en Cristo como un hecho ya realizado. Hasta ese momento, si alguien hubiera reconocido y declarado la enseñanza de la crucifixión, yo también la hubiera aceptado. Si alguien hubiera dicho que conocía la lógica de ser crucificado con Cristo, yo también la habría conocido. Si otros hubieran predicado la enseñanza de la crucifixión, yo hubiera podido predicar lo mismo. Si alguien me hubiera dicho que realmente yo no tenía la experiencia de haber sido crucificado con Cristo, yo no habría concordado con ello. Sin embargo, comprendí que en mi fuero interno yo estaba mal. Muchas cosas aún me perturbaban. Ciertamente, yo luchaba con esas cosas continuamente. Pero no podía declarar que yo ya estaba muerto. No era esa clase de persona. Durante 4 meses pedí al Señor que me mostrara esa comuerte con Cristo y me hiciera estar verdaderamente muerto con Cristo. Día tras día venían a mí destellos de discernimiento. Lamentablemente, tales destellos no eran suficientemente poderosos. Diligentemente escudriñaba las Escrituras. Cada vez que leía el versículo que dice que nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo, seguía ese ejemplo y declaraba en voz alta, ya estoy muerto. Sin embargo, no podía creer que eso era así. Oraba diariamente.
Hasta cesé de servir para poder concentrarme en este asunto. Un día, entre las 8 y las 10 de la mañana, en mi oración vi súbitamente que mi muerte con Cristo era mi unión con Cristo. Esto era como los 1000 pesos dentro del himnario, porque estas dos cosas habían llegado a ser una cosa. Mis ojos interiores fueron abiertos inmediatamente. Me dije, solo uno, no dos, sino uno. ¿Cómo, pues, podía yo decir que Cristo había muerto, pero que yo no había muerto? ¿Había muerto Cristo? Sí. Ciertamente, Cristo murió. Pues entonces, ¿qué de nosotros? Inmediatamente salté de mi silla, gritando, ¡Aleluya! Yo también morí. He muerto de la misma manera que Cristo murió. Yo morí en la muerte de Cristo. Cristo no puede haber muerto más que yo, pues los dos, Él y yo, hemos muerto juntos. Lo que Dios ha hecho en la cruz en Cristo, lo ha hecho simultáneamente también en mí, aún antes de nacer. Cristo murió y yo también morí. Cristo fue resucitado y yo también he resucitado en Él. En la ascensión de Cristo, yo también he ascendido en Él. Bajé las escaleras corriendo y me topé con un hermano. Me así de él y le dije, ¿sabes que Cristo ha muerto? Me respondió, lo sé. Entonces le dije, Cristo ha muerto, de modo que yo también morí. Desde ese día en adelante nunca he negado lo que vi aquel día. Tal es, pues, nuestra herencia en Cristo. El heredarlo todo no va a suceder por medio de nuestro luchar, ni por nuestras obras para lograrlo. En Cristo heredamos con Cristo. Algunos presentan meramente la palabra de la cruz como una enseñanza, pero para nosotros es un ver, es una revelación. Todo lo que es de Dios es forjado en Cristo, no en nosotros. Pero, debido a que estamos en Cristo, todas estas cosas han sido forjadas dentro de nosotros también. Cristo en el cristiano. Cristo en el cristiano está relacionado con el futuro, no con el pasado. Está en vigencia desde ahora hasta los días futuros. Cristo en el cristiano no trata con cosas, sino que nos da el poder de la vida. Los creyentes en Cristo tienen la oportunidad de disfrutar la obra y las experiencias de Cristo. En cambio, Cristo en los creyentes les permite disfrutar el vivir de Cristo a través de ellos, y aún más, disfrutar a Cristo mismo. Cristo en el creyente está destinado a que Cristo viva dentro del creyente y para el creyente. Esta es la herencia del creyente. No es la intención de Dios que la bendición de tener a Cristo en el creyente resulte en que el creyente aprenda a imitar a Cristo, lo use como modelo y después de 5 o 10 arduos años, llegue a ser gradualmente como Cristo. Porque Pablo insistió en que fue Cristo quien fue crucificado y resucitado, no el creyente quien fue crucificado y resucitado. No es del caso que el creyente mismo viva por medio del poder de Cristo, sino más bien, que Cristo mismo viva dentro del creyente como su vida. La ley de vida. En cuanto a que Dios hace que Cristo sea la vida del creyente, esto significa que, de hecho, no hay ni la más mínima necesidad de que la voluntad del creyente ayude a lograrlo, porque esto es una ley. La vida tiene su ley y dicha ley es sumamente espontánea, no es fabricada. La ley del espíritu de vida es una ley espiritual. Si para vivir por medio de esa ley la voluntad del creyente tuviese que esforzarse y luchar, entonces tal vivir definitivamente no sería Cristo como vida personal nuestra. No es suficiente con solo tener vida. También necesitamos conocer la ley de la vida. Ya que es una ley, es invariable. Todo, las circunstancias, las experiencias y los sentimientos, puede cambiar, solo la ley permanece siempre la misma. La ley de gravedad funciona del mismo modo en todas partes. No cambia a diferentes horas, ni tampoco en el espacio. No necesitamos preocuparnos de que la ley de gravedad funcione, pues funciona naturalmente. Mientras vivimos de acuerdo a la ley del espíritu de vida, esa ley va a manifestar su propia fuerza. El secreto del vivir cristiano no estriba en usar la vida de Cristo, sino en permitir que esa vida nos use a nosotros. Siempre que encaramos algún problema, necesitamos decirle al Señor Jesús, Señor, yo no puedo, pero tu vida en mí puede. No necesitamos ejercitar nuestra fuerza para creer ni para hacer, porque esta vida se manifiesta naturalmente. De modo que esta es la herencia que Dios nos ha dado. La herencia que Dios nos dio es nada menos que Cristo mismo. Cristo es todo. Pablo, en 1 Corintios 1:30, no mira a la sabiduría, justificación, santificación y redención como cosas, sino como una persona, porque todas ellas señalan directamente a una personalidad, específicamente a Cristo mismo.
Esto nos diferencia a nosotros los cristianos de la gente del mundo, como también de la gente de otras religiones. Los cristianos tenemos a Cristo obrando dentro de nosotros y tenemos también a Cristo viviendo por nosotros. La gente de este mundo debe usar sus propias fuerzas, pero nosotros los cristianos solo necesitamos un poco de fe. Porque el Señor Jesús mismo en nosotros es nuestra santidad, justificación, humildad, paciencia, etc. Cristo es todo para nosotros los cristianos. Muchos enfatizan el creer, pero tal énfasis degenera en obras o en conducta. Muchos enfatizan la obediencia, pero, a veces, esto también degenera en obras o en conducta. Tales cualidades proceden de la conducta del ser humano, pero no son el obrar de Cristo en el hombre. Por esta razón, los creyentes deberían ver que, por una parte, estamos en Cristo, de modo que todas las pasadas experiencias de Cristo son ahora nuestras. Y por otra parte, que Cristo está en nosotros para hacer nuestra vida y vivir por nosotros. Simplemente creamos. Esto nos es representado en Isaac, porque él simplemente recibió su herencia y la disfrutó. Gracias a Dios, ya sea que estemos nosotros en Cristo o Cristo en nosotros, todo es de Dios. Amén.